reunimos para darle gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio podernos dirigir a todos los que de Monte Jericín se conectan. Es un privilegio el poder saber que por lo menos un hermano está pendiente o dos o tres, no sé, de la transmisión. La idea es que la palabra se convierta en nosotros en un elemento escritural que fortalezca nuestra condición de creyentes. Hace poco platicábamos con un hermano por estos medios de comunicación social y él me decía a mí, ¿verdad?, que la conveniencia o inconveniencia de oír en diferentes partes la exposición de la palabra. Y yo creo que pues podemos oír la palabra en diferentes partes, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a oír en diferentes partes la exposición de la palabra? ¿O qué nos motiva a oír predicadores diferentes en diferentes, digamos así, posturas doctrinales? ¿Qué nos mueve? Está bien, no está mal, estamos oyendo palabra. Pero la idea fundamental de esto es que la palabra que usted escucha en el lugar donde se congrega se convierta en usted en un conocimiento que Dios pone en el ministro para sembrar la semilla de la palabra en cada uno de los que escuchan, que están bajo la cobertura o que reconocen el ministerio pastoral de la iglesia donde están. En este caso, esta congregación, Monte Jericín, tiene un pastor que Dios le pone palabra. Tenemos que creer de acuerdo a la necesidad de los que escuchan. Entonces, esta palabra tiene que ser no solo escuchada, es decir, no solo oída, sino que escuchada. Yo puedo oír muchas cosas, pero cuando escucho algo, lo proceso, o sea, lo analizo. Si solo estoy oyendo por informarme de textos bíblicos para usarlos como eslogan o usarlos como un mero conocimiento escritural, no está malo, ¿eh? Pero no edifica. La palabra tiene la función de edificadora. Fíjese que la palabra, cuando creemos, nos engendra de una nueva criatura. Es lo que dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Eso lo conocemos. El verso 12 y 13 de Primera de Juan es importante, porque dice que a los que le reciben, Él los engendra, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino que los engendra de Dios. Pero el verso 14 tiene más impacto. Vamos a orar y luego hablamos de esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por todo aquello, Dios Todopoderoso, que hacemos que a ti no te agrada. Pensamientos, palabras, actitudes. Tú eres omnisciente, eres omnipotente, tú estás en los más recónditos estados de nuestra alma y tú sabes, Señor, qué hay en nosotros. Eres tan poderoso, Padre, que tu embrión vieron nuestros ojos, que tú, Señor, ordenaste nuestros cuerpos físicos para que hoy seamos lo que somos. O sea que tu poder es sublime, tu poder sobrepasa el entendimiento humano. Abre pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra mente espiritual, para que esto no sea conceptuado como un tema de carácter terreno, de carácter natural, sino que tenga, Señor, el poder de espiritualmente moldear en nosotros cualquier postura de orden humano que no te agrada a ti. El propósito de la palabra es cambiar nuestra mente, hacer nuestra mente según la mente de Cristo, cambiar nuestros caminos para que nuestros caminos sean la mente de Jesucristo. Todo te lo solicitamos, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Temas sobre la palabra hay, hermano. Bueno, la palabra es la escritura, 66 libros, más de
31.000 capítulos, más de 3 millones de palabras. Tal. Es una cantidad de información que Dios inspiró a hombres, 40 hombres, los inspiró con el propósito de que nosotros recibiéramos. Digo nosotros porque los que estamos vivos ahora somos la última generación. Los que estamos vivos ahora somos la generación que podemos decir con toda libertad por la cual Dios escribió o Dios inspiró hombres para que escribieran. Inclusive hasta el invento de la imprenta ya en el 1400 nos vino a beneficiar, porque antes nada más era una transmisión de voz a voz, de persona a persona, de familia a familia o de grupos creyentes a grupos creyentes. Ahora hay no solo los libros, sino que toda la información que está en los medios, computadoras o en iPad, iPhone, toda esta información está ahí acumulada en estos aparatos. Todo eso Dios lo permite, ¿para qué? Para que usted y yo le demos espacio a la palabra. Quiero que veamos entonces lo que estábamos hablando de Juan 1, 12 y 13. Recuerde, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de llegar a ser hijos de Dios. Estos son engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. El engendramiento de los que han creído y reconocen a Cristo como Señor y Salvador es un engendramiento que viene de lo alto, es un engendramiento que viene directamente de Dios. Y el verso 14 como que cierra la idea, o sea, como que concluye con los versos 11, 12, 13 de Juan 1. El verso 14 dice por qué razón creemos, por qué razón vamos a llegar a ser hijos de Dios si nos aplicamos en la palabra, si manejamos la palabra así, poniéndola por obra. Mire lo que dice: a los que 12 y 13 de Juan 1, a los que 12 y 13 de Juan 1 dice, y aquel verbo, o sea, Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, lo que leímos en el 12:13, el verbo se hace carne en nosotros, o sea, habita en nosotros, tabernaculiza en nosotros. Cuando creímos, Cristo en nosotros vino a... Eso tiene dos interpretaciones, bueno, tiene 7, pero 2 queremos ver ahorita. El verbo se hizo carne, nace Jesús cuando nace de María. El verbo se hizo carne cuando nace de María. El verbo se hizo carne cuando tabernaculiza en nosotros, para que nosotros reproduzcamos la imagen del Hijo. O sea, por eso se hizo carne en nosotros, para que usted y yo, con nuestra conducta humana, reproduzcamos a Cristo Jesús. Ahora, todos los que hemos recibido a Cristo, que Él se ha hecho carne en nosotros, pasamos a formar parte del grupo de los primogénitos del unigénito. Eso lo hemos estado hablando las 4 últimas reuniones que hemos tenido. Y entonces nos enteramos que Él está lleno de gracia y de verdad, o sea, verdades absolutas, de gracia como una influencia que viene sobre todos nosotros. Miren pues, hermanos, ¿para qué estamos? ¿Cuál es la razón por la cual estamos saliendo por estos medios de comunicación virtual? Por ejemplo, el domingo Dios ponía en la mente del ministro, a la luz de la palabra, decirles: hermanos, pongamos metas espirituales. Una meta espiritual, les decía, es el arrepentimiento. Pienso que hay que empezar por ahí. Una meta espiritual es la conversión. Cuando yo me arrepiento en base al conocimiento que tengo de la Escritura, porque yo no me puedo convertir sentimental y emocionalmente, porque entonces estoy permitiendo que mi alma me redarguya, y realmente Dios dejó a alguien que nos redarguye. Si yo dejo que mi alma me redarguya, si yo permito que mi alma me redarguya, entonces voy a negociar con el alma, voy a justificarme.
sea, si yo con mi naturaleza humana o con mi alma natural, yo pretendo arrepentirme, entonces estoy provocándome cargos de conciencia y no está malo, pero no es realmente el arrepentimiento que queremos. Recuerde que arrepentimiento es cambio de mentalidad. O sea, cuando a mí me cambia la mente, me cambia la conducta. Cuando a mí me moldean la mente, me hacen una nueva forma de conducirme. Esa es la idea de exponernos a la palabra, que nos cambie la mente. Ahora, por eso el Señor, para evitar que usted se arrepienta de cosas de orden personal, en el sentido de que sienta cargo de conciencia por una actitud que usted sabe, por análisis humano, por razonamiento humano, que no es correcto, entonces no es que sea malo, pero nosotros queremos un arrepentimiento usando la palabra como espejo, o sea, la palabra como punto comparativo, la palabra como punto de partida. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función dentro de nosotros. Veamos lo que dice el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice el verso 7. Jesús hablando, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, un consolador vendrá a ustedes. Y si yo me voy, no lo voy a enviar. O sea que, mire, ese es un punto medular en el creyente. Tenemos que entender que el Señor, al irse, iba a enviar a nosotros a alguien que no nos iba a venir ni a acusar, ni a señalar, ni a menoscabar nuestra calidad humana, sino que nos iba a venir a redarguir, o sea, a hacer entender lo que está bien y lo que está mal, comparado con lo que Dios escribe en la palabra, con lo que Dios muestra, con lo que Dios refleja en la Escritura. Entonces, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar un consolador. Y la función del consolador va a minimizar que yo me esté moviendo en cargos de conciencia, que hoy al callarse mi conciencia voy a entrar en un proceso repetitivo. Cuando alguien no se arrepiente en base a la Escritura, reincide nuevamente en las mismas cosas. Pero cuando alguien se arrepiente en base a la Escritura, en base a lo que la palabra dice, queda saldado, queda arrancada a esa postura. Por eso, sigamos leyendo, luego vamos a regresar a un verso que quiero que veamos. Y voy a explicar eso que acabo de decir. Y cuando venga el Consolador, convencerá de pecado, justicia y juicio. El Consolador va a convencer a todos de que estamos actuando mal con nuestra conducta, de que tenemos que ser justos con Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, de justicia, y de juicio, porque vamos a involucrarnos en un problema de carácter serio con Dios si no nos plegamos a la palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra, le hacemos justicia a Dios. El Espíritu Santo nos muestra dónde estamos nosotros fallando en función del conocimiento que tenemos de la palabra. Por eso le digo, oír allá, oír allá, oír allá, oír allá, y oír allá, y oír aquí, sin analizar, sin meditar, sin reflexionar, sin obtener la verdad que Dios quiere mostrarnos, no es conveniente, porque entonces estamos permitiendo que cuando hay alguna actitud que riñe con lo que Dios dice, con lo que Dios ha escrito, nosotros podemos tener nada más cargos de conciencia. Lo que queremos es metanoia, cambio de mente. Miren lo que hace la palabra. Vamos a Jeremías capítulo 10. Esa es la función real de la palabra. Jeremías capítulo 1. Cuando Jeremías habla, está hablando de cuál es la delegación que Dios le da a él. O sea, recuerde que Jeremías tiene mucha similitud con la experiencia que nosotros tuvimos, porque dice el verso 5 de Jeremías 1, verso 5.
Estos hombres de Dios que Dios los habilitó, que Dios hizo en ellos sinergia, usó su condición humana, Él como el Dios Todopoderoso tabernaculiza en ellos y los proyecta a todos nosotros, porque entendamos que hay hombres que cuando se dejan usar, los beneficios que se provocan personalmente y a los que los escuchan o a los que participan con ellos de la palabra son de mucho beneficio. Mire por qué se parece Jeremías a nosotros. Recuerde que usted y yo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta es una vivencia incorpórea. O sea, usted no tenía cuerpo, ni yo tenía cuerpo físico, porque la carne y la sangre no pueden estar en la presencia de Dios. Cuando fuimos bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo Jesús, estábamos en lugares celestiales, estábamos incorpóreos, no teníamos cuerpo físico. Allá nos bendijo Él con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a Él le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te aparté. Y te di por alguien que va a anunciar la palabra. Jesús de Nazaret, cuando vino a la tierra, vino a anunciar el nuevo pacto que Dios estaba estableciendo. Nosotros, como somos engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, la función nuestra es anunciar, pero con nuestra conducta, primeramente, que hay un nuevo pacto, que fundamentalmente lo que necesita la humanidad, y nosotros mismos también más que toda humanidad, es arrepentimiento a la luz de la Escritura. Entonces dice, mire pues el argumento, vea el verso 6. Y yo dije, dice Jeremías, ay Señor, yo no sé hablar porque soy niño. Y le dijo Dios en el verso 7, no digas soy niño, porque a donde yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Alguien vendrá cuando el Espíritu Santo, fíjense que aquí nosotros tenemos un problema grave. Nosotros creemos que Jeremías porque era Jeremías, Isaías porque era Isaías, Daniel porque era Daniel. No, recuerde que hay delegaciones del Padre que nadie puede dejar de poner por obra. Por ejemplo, Jesús de Nazaret vino en la condición de Cordero para arrancar el pecado del mundo, para pagar por el pecado del mundo. Es cierto, en un momento dado, Él con gran clamor y lágrimas al que le podía salvar de la muerte. Es cierto también que Él, por todo lo que padece, aprende la obediencia, una obediencia que se lo lleva hasta la muerte y la muerte en cruz. Pero esa muerte en cruz de obediencia lo levantó a Él, lo resucitó a Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros, como estamos replicando a Cristo Jesús, hoy hablábamos el lunes o el domingo, no sé, tenemos que morir, y eso todos lo sabemos, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar solo. Tenemos que morir para poder tener evidencias y manifestaciones que repliquen a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Dar fruto es tener actitudes, conductas y evidencias que repliquen a Cristo Jesús. Para la mente natural esto es imposible. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Esto para la mente natural es locura. Es más fácil una apariencia religiosa que dejar que Cristo Jesús fluya a través de nosotros. Así como Dios usó a Jeremías, usó a Isaías, usó a Daniel, usó a los profetas, Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Quiere decir, Cristo en nosotros es una manifestación para que se hagan patentes y evidentes las grandes maravillas que Él hizo en nosotros. Recuerde que es claro el asunto. Cuando Dios llama a una persona, Él lo que quiere es usar su alma y usar su cuerpo con el propósito de hacer manifiestas las riquezas de su gloria.
todos los que estamos en la tierra, que hemos recibido a Cristo, somos vasos de misericordia. O sea, somos una muestra de que Dios está continuamente preocupado por la humanidad, de tal manera que levantó vasos de misericordia que fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para hacer patentes las riquezas de su gloria en ese tiempo, para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero es un hombre que se deja usar. Jeremías argumentó: no puedo, soy niño. No argumentes, porque todo lo que yo diga que vas a hacer, lo vas a hacer. Entonces se plegó, se dejó, dejó que Dios operara en él. Y ahora aparece Jeremías como un profeta entre los profetas mayores. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra actualmente para sembrar la buena semilla? Miremos Jeremías capítulo 1, verso 10. En este día, Dios a todos los que hemos recibido a Cristo nos da un ministerio que tiene primero que funcionar dentro de nosotros. No pretenda usted que este verso 10 del capítulo 1 de Jeremías tiene que operar en las personas que lo están viendo. Primero tiene que operar en usted antes de que la palabra se cierre. Mire lo que dice: mire, ya que te he puesto en este día sobre naciones. Cuando hablamos sobre naciones, pensamos en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa. No. Dentro de nosotros hay una serie. Eso es una forma metafórica de hablar. No está hablando de que se va a ir usted, o sea, a ver, puede hacer también, pero básicamente está hablando de que Dios nos pone a nosotros conscientemente sobre nuestras bajezas, sobre nuestras condiciones, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras carnalidades, sobre las posturas y argumentos del alma, de acuerdo a todo lo que ha recibido en el breve tiempo que vivimos sobre la tierra, que dicho sea de paso no le agradan a Dios. Por eso dice: yo te pongo hoy sobre tu condición humana, y el propósito es que arranques, que destruyas y que arruines y que derribes todo lo que hay dentro de ti, porque después, dice el Señor, voy a plantar mi palabra en ti. O sea, en otras palabras, Dios tiene que limpiar, pero para que Dios limpie, no lo va a hacer con un soplido sobre usted. Por eso deja el Espíritu Santo, regalan a Dios. Para eso deja el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe a hacer la justicia de Dios en nuestro proceder, en nuestro actuar, inclusive en nuestra forma de pensar, de no encontrar con el juicio de Dios. Yo cuando les decía a ustedes que la palabra nos engendra, o sea, cuando creímos nos engendró Dios por el Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, mis pecados fueron echados al fondo de la mar, fueron pasados, porque en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo 26, 27, 28, 29, dice: y esta copa es una muestra de que yo derramo mi sangre para muchos. O sea, esa fue la función del Cordero. Y para garantizar efectivo en estas débiles y frágiles almas, en esos débiles y frágiles cuerpos, para garantizar Dios que Él va a darnos a nosotros la esperanza de alcanzar sus planes. Recuerde usted que Abel, que Adán y Eva tuvieron a Abel, a Caín. Caín mata a Abel, Caín es sacado al desierto, nace Set, y Set tiene un hijo que se llama Enos, y esta palabra Enos quiere decir frágil, quiere decir hombre almático, quiere decir un hombre que vive a expensas del movimiento de su sangre. Quiere decir que este hombre vive a expensas de su herencia, a expensas de su genética. Por eso se llamaba Enos.
Pero en ese hombre frágil, en ese hombre débil, Dios tiene respuesta para nosotros. Miremos 1 Corintios capítulo 15. Lo hemos visto muchas veces. Este tema que estamos hablando hoy me lo motivaba el hermano que decía que él oye por muchos lados. Excelente, perfecto, oiga por todos lados. Pero cuando usted oye a quien tiene que oír, cuando oye usted al que está predicando en la iglesia donde usted se congrega, agarre un lapicero, apunte los textos, lea los textos, asócielos, porque esa palabra lo va a engendrar. Así como Él tabernaculiza en nosotros, en esta carne que perece, en esta carne que perece, Él tabernaculiza para hacer de mí un ser humano que a vida eterna permanece. Pero la palabra en la que me hace convicto de qué quiere Dios, de qué quiere Dios de mí, es un engendramiento, porque entonces me manifiesto de acuerdo al Padre, de acuerdo al Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. Ahora, entonces, luego de eso me hago partícipe yo de conductas. Miremos lo que dice 1 Corintios 15. Mire el verso 22. En Adán todos mueren, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Y esta palabra vivificados, solo permítanme, la vamos a buscar, ahí va a ver. La idea fundamental de todo esto es que la palabra nos convenza, que la palabra nos haga convictos, que la palabra se convierta en nosotros en un consejo efectivo al cual tenemos que estar nosotros pendientes, o sea, tenemos que estar anuentes, tenemos que estar sujetos a la Escritura. Fíjense que dice, así como por Adán, todos mueren, en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Esa palabra vivificado es la palabra zoe, o es la palabra zoopoieo, que quiere decir viviente. Entonces Cristo Jesús, cuando creemos en Él y tabernaculiza en esta carne, nos hace vivientes. Vivientes quiere decir que estamos en la presencia de Dios, en donde somos justificados. Estamos justificados en la presencia de Dios. Nadie tiene señalamiento, nadie tiene acusación para los que están en Cristo Jesús. O sea, es una preservación de orden sobrenatural. Es una preservación que el entendimiento natural no se explica. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, somos seres vivificados, estamos vivientes delante de Él. Usted confiadamente puede entrar al trono de la gracia y solicitar oportuno socorro para su vida. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Mire pues. Veamos el verso 44 de 1 Corintios 15. Mire cómo dice. Se siembra en cuerpo animal, o sea, en cuerpo almático. Dios salvó esta alma y su alma también. Y ahí Él tabernaculizó. Y como Él tabernaculizó, se apropió porque usted voluntariamente recibió a Cristo. Lo engendraron. Usted voluntariamente recibió a Cristo. Lo engendraron. El Padre de su voluntad nos envió al Espíritu Santo para que nosotros estemos anuentes y pendientes a la luz de la palabra, qué es lo que agrada o no agrada al Padre. Cuando hacemos algo que no agrada al Padre, en base al espejo de la palabra, nos arrepentimos. Ese arrepentimiento surge de que la palabra es para nosotros el camino, es la verdad y es la vida, es Cristo mismo. Yo le decía a usted anteriormente, aún Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dice palabras que muestran su verdadera humanidad. Padre,
estoy muy triste hasta la muerte. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero siempre antepone, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, pueden haber dudas, pero hay definición a la hora de conducirse. Lo que la palabra provoca en nosotros es definición. El Señor Jesucristo dijo, para esta hora he llegado, para esta hora he venido. O sea, ese es el programa perfecto de Dios que yo quiero cumplir en base al conocimiento de la Escritura, que también a Él lo engendró. Lo engendró porque le enseñó a ser obediente. Miren lo que dice el verso 44, 1 Corintios 15. Se siembra el cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí hay cuerpo animal, pero también hay cuerpo espiritual. También hay cuerpo de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. Miren lo que dice el 45. Así también está escrito. ¿Fue hecho el primer Adán? ¿Fue hecho el primer Adán? ¿Ah? El primer Adán fue hecho hombre. Hombre. Dice, el primer Adán fue hecho hombre. Y era viviente. Quiere que lo leamos, mire cómo dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán hombre. Era un alma viviente. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 1, verso 28? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Adán era un alma viviente, estaba en la presencia de Dios. Todos los vivientes están en la presencia de Dios. Adán estaba en la presencia de Dios, pero Adán dejó entrar la muerte. Entonces él murió en su relación con Dios. Por eso la sentencia: el día que tú comas de este árbol vas a morir. Él físicamente no murió, él murió a su relación con Dios. O sea, él rompió por desobediente el vínculo con Dios. Por eso Cristo Jesús aprendió obediencia, porque una de las armas poderosas que tiene la tiniebla es la desobediencia. El desobediente no tiene vínculo ni comunión con Dios. El primer Adán fue hecho alma viviente porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, fue hecho espíritu vivificante, quiere decir para vivificar y para hacer vivientes a todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Solo déjenme ver aquí el verso. Vamos a ver, 45. La palabra vivificante dice, fue hecho el primer Adán alma viviente. Fue hecho el primer Adán alma viviente. Porque los vivientes estaban en la presencia de Dios. Adán estaba en la presencia de Dios. Cuando pecó, lo sacaron de la presencia de Dios. Ahora Cristo Jesús vino a hacernos a nosotros otra vez, nos vino a vivificar. La palabra vivificante quiere decir sopodeio, quiere decir viviente en la presencia de Dios. Son términos de origen hebreo y también de origen griego que nos hacen entender que la venida de Cristo sobre esta mente natural, esta mente carnal, me levantó espiritualmente de nivel, le dio vida a mi espíritu y hoy estoy en la presencia de Dios en todo tiempo. Yo puedo entrar confiadamente, se recuerda el capítulo 4 de Hebreos, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y obtener oportuno socorro para mi petición. Alguien dirá, pero yo he entrado, se ha imaginado que ha entrado, porque antes de entrar tiene que presentar su condición delante de Dios para que la sangre de Cristo, que es la que derribó y rompió la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esa cortina se rasgó, esa cortina se abrió y ahora nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia. Muy bien. Básicamente estamos hablando de esto porque si oímos mucha palabra y no la analizamos y no la meditamos, estamos oyendo por gusto. No que sea malo, no que no sea conveniente, pero la idea de involucrarse en algo es obtener los beneficios de ese algo. Por ejemplo, cuando uno estudia, uno quiere obtener beneficios
de lo que uno aprende, o resultados que demuestren a uno que el hecho de haber invertido tiempo obtuvo un galardón. O sea, ¿cuál es el galardón? El galardón para los cristianos, los que Él ha tabernaclado nosotros, es que en la medida que lo conocemos, en esa medida nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Él. Por ejemplo, el famoso texto del capítulo 17, verso 3 de Juan, ¿verdad? En esto consiste el plan eterno de Dios. En esto consiste el plan eterno de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. El conocimiento empieza por la mente natural, o sea, se siembra en cuerpo natural, se siembra en cuerpo animal, ahí empieza el conocimiento. Por eso, digamos, de alguna manera, todas las personas que están participando en las diferentes áreas de la iglesia, las maestras que predican o enseñan en la escuelita virtual que tenemos, los que oran, todos los que participan de alguna manera, tienen que estar pendientes de la instrucción, porque la instrucción está abriendo un camino, está abriendo una puerta para que confiadamente a través de esa instrucción desarrollen sus temas. No puede el pastor estar predicando de perdón, de arrepentimiento y de conversión y usted hablando de cosas que están distantes completamente a esto, porque entonces estamos saliendo de la cobertura escritural que Dios está dando en este ministerio. La palabra es importante, mire lo que dice el capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4. O sea, si una persona no participa escuchando estos temas, entonces no puede estar al frente dando temas, no debe estar al frente. ¿Ah? No es conveniente, porque usted no está replicando la enseñanza, no está extendiéndose, no está aclarando, no está ilustrando, no está iluminando a la luz de la palabra que se está dando a través del ministro. Mire cómo dice la Escritura en el capítulo 4, verso 12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Quiero que mire el verso 11. La palabra de Dios es eficaz. Suba al 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos al verso 10. Porque el que entra al reposo, reposa también de sus obras, o en sus obras. O sea, la obra de Dios es un reposo. Reposamos en la obra de Dios. Reposamos en la obra de Dios. Por eso el verso 9 dice, porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo entrar a ese reposo? Vea el verso 12. Vea el verso 12. Recuerde que leímos el 12, subimos al 11, subimos al 10, subimos al 9. Porque todos anhelamos el reposo. O sea, yo en el chat pongo bendiciones de salud, de paz y prosperidad, de paciencia, de benignidad y de mansedumbre, porque con este fruto que el Espíritu Santo le da al converso, obtiene una relación con el prójimo óptima y está agradando a Dios. ¿Usted quería agradar a Dios? Voy a ir al culto, voy a leer la Biblia, voy a orar. No, agrade al prójimo con su conducta y está agradando a Dios, porque está cumpliendo usted con el segundo mandamiento que es semejante al primero, y de esa manera usted agrada a Dios. Entonces, todas las personas que están delegadas al frente tienen que dar instrucción en base a lo que sale de este púlpito, en base a lo que sale de esta instrucción. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Voy a leer esa Hebreos. Ahorita vamos a terminar, hermanos. A continuación sigue la reunión de ¿cómo se llama? La reunión de jóvenes. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Es espíritu y es vida. Es viva y es eficaz. Es palabra que vivifica. Por eso dice, el alma de Adán era viviente. Luego apareció el espíritu vivificante, Cristo Jesús, para vivificar a todos los que en Adán estábamos separados de Dios. Entonces, la palabra es viva, o sea, la que vivifica. Cristo vivifica, pero ¿por medio de qué? Por medio de la palabra que engendra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Entra al alma y la separa del espíritu. Separa, desarticula al hombre. Entra a su tuétano. Discierne los pensamientos para limpiarlos y analiza las intenciones del corazón. O sea, limpia en todas las áreas vivenciales. Y mire lo que dice el verso 13. Y no hay cosa creada que pueda esconderse. No hay cosa creada que pueda esconderse al poder de la palabra. Quiero que terminemos con 2 Timoteo capítulo 3. Porque estos versos los hemos visto hasta la saciedad. Esos versos son repetitivos. Estos versos los hemos visto tantas veces que creo yo que si nosotros les diéramos el espacio que Dios quiere que le demos, entonces esta palabra fomentaría en nosotros el deseo de involucrarnos continuamente en más palabra de acuerdo a la escritura que sale de la boca del ministro, en donde usted está cubierto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Enseña. Y cuando enseña viene a rebatir el error. Cuando se rebate el error, se corrige el error. Entonces caminamos delante de Dios en una vida como a Él le agrada. O sea, por eso nos exponemos a la palabra. Pero exponerse a la palabra no quiere decir solo oír por todos lados, ¿verdad? Y tener apuntado en los cuadernos y repetir los versos como el Logan o como textos célebres. No, la palabra tiene que vivificar en nosotros nuestra relación con Dios. Al final de las cansadas, hermanos, lo que Dios quiere es que la palabra vivifique en nosotros nuestra relación con Él. La palabra de Dios es viva, vivifica. Entonces, cuando vivifica, la presencia del Espíritu Santo en nosotros rebate en nosotros el error. Cuando Él rebate el error en nosotros, entonces corrige nuestra conducta. Y al corregir nuestra conducta, entonces andamos delante de Dios como a Él le agrada. Que Dios es un misericordia, hermano, derrame sobre cada casa. Escucho el deseo primeramente voluntario y después espiritual de buscar en la Escritura todas las respuestas que sostengan nuestra vida para que cuando las situaciones se tornen adversas, la primera situación adversa que manejamos es que le damos muy poca importancia a la palabra y le damos mucha importancia a las cosas que perecen. Que Dios despierte en nosotros Dios el deseo de meditar, de analizar, de reflexionar, de escudriñar la palabra para que de esa manera nosotros podamos, por la verdad, detectar que estamos haciendo mal, corregir lo que estamos haciendo mal y entonces caminaremos delante de Dios en una vida justa. Entonces actuaremos en justicia para que se cumpla que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios nos llene de su Espíritu Santo y motive en nosotros el deseo de agradarle en todo aquello que experimentemos. Amén y amén. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vive.